Juan Manuel Jiménez. Preguntas más, preguntas menos. Con Juan Manuel Jiménez. Amigos, estamos transmitiendo desde el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, en Avenida Insurgentes Sur, 3211. Tengo el gusto de tener conmigo al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, quien es comisionado del IFAI. Doctor, muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de MBS por permitirnos llegar de esta manera y de manera sencilla, como espero que podamos hacerlo, para explicar lo que hacemos y también lo que queremos desde esta función que nos ha sido asignada. Pues, comisionado, si me lo permite, en Preguntas Más, Preguntas Menos nos gusta conocer a los servidores públicos fuera de su oficio. Entonces, para empezar esta entrevista, ¿qué le parece si me responde quién es Francisco Javier Acuña fuera del IFAI? Bueno, pues es lo que he venido siendo, un servidor público, pero antes que es un profesor de universidad, un académico que tuvo la fortuna hace unos años, más de 12, de verme incluido en el núcleo que echó a andar el tema del derecho de acceso a la información pública al formar parte de ese grupo Oaxaca, que pues fue el que detonó el asunto a nivel nacional y el que exigió esa primera ley que tuvimos y que está vigente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ese profesor de universidad, pues alquilado a servidor público, estuvo unos años, 7 años en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encargado de las cuestiones de transparencia, sin abandonar la cátedra, la docencia desde la UNAM, formando precisamente y participando de la formación de nuevas generaciones que están ahora precisamente trabajando el tema. Y pues en lo demás, pues simple y sencillamente un mexicano ni muy viejo ni muy joven, como todos, con sueños, con insomnios, con gustos por la vida y con ánimo. ¿Qué estudia usted? Yo soy licenciado en Derecho primero, Okay. Y luego tuve la oportunidad de hacer un doctorado en Ciencia Política y Sociología. ¿En dónde? En España el doctorado, y la carrera de licenciatura en Derecho la hice en Monterrey. Yo soy originario de Zacatecas. Cuando yo iba a hacer la carrera en Zacatecas estaba cerrada la universidad porque estaba tomada por los profesores de ese momento allá. El profesorado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la universidad pública, había tomado la universidad. Entonces no tuve otra opción más que irme a estudiar fuera de mi tierra, y en Monterrey de Nuevo León conseguí beca para hacer mis estudios de licenciatura en la Universidad Regiomontana, una universidad privada, en la que fui ahí adscrito a sacarle copias al rector de la universidad a cambio de trabajar y estudiar con la exigencia, ¿no?, de mantener el promedio. Así hice mis estudios de licenciatura en Derecho. De la docencia a servidor público, ¿por qué ese cambio? No, bueno, en realidad siempre tuve la inquietud de servir en el espacio público. Tuve, una vez que regresé, que terminé mi carrera, mi gran sueño fue venirme de Monterrey a la gran Ciudad de México a hacer la maestría en la UNAM, una maestría que no pude concluir porque precisamente un año después el gobernador de mi estado, entonces General Borrego, me invitó a trabajar en su equipo de trabajo y me encomendó algo que me cimbró de por vida. Fue encargarme de la audiencia pública del gobierno de Zacatecas, o sea, del contacto con toda la población de un estado pobre, con una población rural enorme, que iba a mendigar, a pedir, a exigir y a reclamar el derecho a vivir en mejores condiciones, y que iba, desde luego lo digo así, a mendigar y a pedir porque desgraciadamente en un estado tan pobre como tantos hay en el país, pues la gente, cuando está desamparada, cuando no tiene medios, pues pide lo que tiene derecho a exigir. Ahí me sensibilicé mucho, y también con el reclamo de los migrantes, nuestros migrantes allá en Estados Unidos, porque Zacatecas es un estado que exporta gente. Entonces me tocó ir a las visitas, acompañaba al gobernador a las visitas a los zacatecanos allá en California y en Chicago, y de esa manera pude pues quedar claro que mi destino era trabajar el tema de los derechos humanos. Comisionado doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ¿dejó la docencia de un lado o imparte cátedra en alguna universidad? Este semestre no me asignaron cátedra y aproveché la
el descanso que me brindaron, porque estamos en esta misión de tiempo completo, y aunque siempre he combinado la academia en horarios muy tempranos de manera que no se interponga, pues no me dieron aviso de curso, y bueno, pues espero que no me dejen de considerar, pero por lo pronto aproveché para estar de 7 a 8 y media de la mañana, que es cuando habitualmente me dan curso, pues más dedicado a temas de hacer un poco de ejercicio, porque también necesitamos estar al día y no está de más, así es de que aquí estamos desde muy temprano. ¿Practica algún deporte? No, con tan solo caminar, ya con eso me conformo. ¿Su película favorita? No, bueno, pues hay muchas en la gama del cine, ahora que están de moda los reconocimientos a González Iñárritu. Puedo decir que este cine nuevo mexicano es de mis favoritos. No puedo negar que parezco oportunista, pero el tema de las últimas películas de González Iñárritu son de mis favoritas, sí. ¿Hobbies que tenga? Pues la numismática desde niño, la pintura, no ejercerla, sino apreciar el arte, la pintura, la poesía. ¿Y en la gastronomía? Soy de dieta muy escasa por razones de mi origen, no soy un gourmet ni menos un sibarita. Me gusta prácticamente la comida de mi región del centro norte. No como por alergia a los mariscos ni los pescados, así es de que Híjole. Tengo una dieta restringida. Comisionado Francisco Acuña, si fuera superhéroe, ¿qué poder le gustaría tener? No, pues en ese caso el de poder servir para que se esclareciera la verdad sobre los hechos que han históricamente sojuzgado a las ciudades, a las generaciones, a la población en general, pues precisamente por las conductas de los gobiernos que no revelan, ¿no?, las determinaciones que hacen daño y que abusan ante la ignorancia colectiva. Comisionado, ¿su bebida de preferencia? Pues el agua, que es básica y diaria. ¿Tiene alguna mascota? No. En mi casa existe un perrito que es ahí de mis hijos, pero yo me mantengo ajeno. Pero no es suyo. No es mío, aunque sí me toca desde luego ahí atenderlo a veces. Si pudiera viajar al pasado, ¿a dónde iría? Pues qué pregunta tan fuerte, pero pues seguramente al Egipto de los faraones me gustaría, sí. ¿Por qué? Pues precisamente por la grandeza de esa civilización semioculta y cada vez más llena de respuestas que nos hacen a todos comprender la dimensión de una civilización pretérita que tuvo tanto que decir y que todavía nos sigue dando muestras de su profunda y enigmática configuración. ¿Alguna frase o dicho que recuerde constantemente? Pues las frases de López Velarde, mi poeta de mi pueblo, de Jerez, que decía con claridad: no porto insignias de masón ni de caballero de Colón. Excelente. ¿Cuál es su meta a corto plazo, comisionado? Pues aquí vivimos días largos y años cortos. Mi meta a corto plazo es, desde luego, responder, ahora que se acerca el primer año de la gestión que nos fue encomendada por el Senado como comisionado del IFAI, y pues poder dar en mayo cuentas claras sobre lo que hemos avanzado en esta transición que nos ha tocado asumir en un IFAI que era otro, y en este nuevo IFAI que pues todos los días nos ofrece retos para lograr comunicar a la sociedad lo que estamos haciendo sin dejar de hacer lo mucho y muy bueno que ya se hacía. ¿Y su meta a largo plazo? Cerrar con pulcritud este mandato de 9 años que me han sido asignados, y pues con ello llegar a ofrecer una respetable trayectoria. ¿En qué año acaba? En el 2023, si hay vida y salud. Excelente. Si le parece, para terminar este bloque, ¿cuál es su música favorita? Bueno, me gusta la música mexicana, la música antigua, la música clásica, me gusta desde luego la música culta y pues sí, los boleros de manera concreta, para decirte, no soy afecto al rock ni a la música esta pesada moderna, que no la sé apreciar. Ni pop. El pop sí. El pop dentro de los géneros así suaves, realmente soy en ese sentido un poco, vamos a decir, más bien conservador. ¿Alguna canción que le venga a la mente? No, la Viquina, por ejemplo, la música vieja, el intermezzo de Manuel M. Ponce, Estrellita, esas son de las viejas, y de las nuevas, pues todo lo que fue la banda Chicago, para que veas, esa es mi etapa. Excelente. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Si me lo permite, vámonos una pausa y al regresar hablamos acerca de todas las funciones que tiene el IFAI y su labor como comisionado de este gran instituto. Regresamos. You'll take away the very heart
Juan Manuel Jiménez recibe y contesta tus comentarios en Twitter en @JuanmaPregunta. Amigos, regresamos a Preguntas Más, Preguntas Menos a través del 102.5 de su FM. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y me da muchísimo gusto que siga acompañándome en este espacio de MBC Radio, donde estaré entrevistando a personalidades desde el mundo de la política hasta el mundo artístico y deportivo para conocer de viva voz todo lo que está pasando en nuestro queridísimo México. Estamos transmitiendo desde el IFAI, donde estamos platicando con el doctor Francisco Javier Acuña, quien es comisionado de este instituto. Comisionado, antes del corte estábamos hablando de su vida privada y de su trayectoria profesional, pero ya es hora de platicar acerca de su función como comisionado del IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información de Datos, que es el IFAI, y las facultades que tiene el instituto. Con mucho gusto, Juan Manuel. Mira, el IFAI, que ya ha logrado un nombre, me refiero a un nombre público como institución pública y que cada vez es más asociado por la ciudadanía como una institución útil, porque es y lo será en el porvenir cuando la Ley General de Transparencia y luego la de Protección de Datos y luego la de Archivos sean publicadas, sin duda alguna el eje rector de la transparencia y la privacidad de México. Es decir, el IFAI tiene una función bicéfala o de dos puntas, así como si tuviera una hebra que tiene dos puntas, tiene dos vías de intervención muy importantes para una democracia como la nuestra. Una es el instituto que ha de hacer posible que se pueda escudriñar toda la gestión pública, que tiene que impulsar y certificar que la información se abra para que la población conozca lo que tiene derecho a saber y para que ese saber se traduzca en beneficios, ¿no? Claro. Para las condiciones de vida. Y por otro lado, es la máxima autoridad no jurisdiccional que se encarga y hace valer el derecho a la privacidad, es decir, la protección de los datos personales de una ciudadanía tan populosa en un país de más de 120 millones de habitantes como se estima. Imagínate tú el enorme horizonte de obligaciones que tenemos por esas dos vías. Sí. Una burocracia gigantesca en México, es un país que tiene una gran burocracia, un conjunto de instituciones públicas de 3 niveles de gobierno, donde hay que decirlo, pues existen muchos niveles de autoridad, pero sobre todo muchas autoridades públicas, muchas legislaciones que se aplican y que generan muchos disturbios y mucha incertidumbre ciudadana. De acuerdo. Y por otro lado, pues un estado en el que hay, por un lado, un estado que tiene muchos datos personales de esta población, muchos datos sensibles, todo el sector médico, todo el sector sanitario, todo el sector pues de los diversos servicios públicos y sobre todo un sector privado, un mercado en el que pues se concentran también muchísimos datos privados de toda la gente usuaria y beneficiaria y que participa en las funciones diversas y en los actos diversos del comercio y de la prestación de servicios en el ámbito privado y que tienen que ver con la transmisión de datos personales. Entonces el IFAI es y va a ser, como decía yo, en cuanto a las leyes generales estas estén ya aplicándose, claro, pues la máxima institución administrativa en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Comisionado, ¿y cómo es la estructura orgánica del IFAI? El IFAI tiene 7 comisionados, antes tuvo 5, el otro IFAI quedó atrás, el otro IFAI era exclusivamente para el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, no hay que decirlo, no es nada menos, eran las 250 instituciones que forman parte de la galaxia de entidades que están bajo la directa función del Poder Ejecutivo Federal, sí, en un país presidencialista, es entendible, y además ahora lo será responsable de, aparte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, sus 2 cámaras, del Poder Judicial y su también impresionante red de tribunales y juzgados, de distrito y tribunales de circuito y tribunales colegiados, en fin, además de ello, por supuesto, todos los órganos constitucionales autónomos y por si faltara, los sindicatos y los partidos políticos. Comisionado, cualquier ciudadano puede pedir información por medio de una solicitud de información pública, como lo tienen en su página de internet, pero para la audiencia que no conoce qué es esto, ¿qué es una solicitud de acceso a la información pública? Yo quiero llamarle de manera muy sencilla que son reclamos informativos. Mira, la población tiene
tiene derecho a reclamar información porque es pública. ¿Cómo es la manera más fácil? Bueno, pues en un país que vive la era digital, es un país que vive una modernidad importante y que la población en su mayor expresión participa de los procesos estos digitales y de la informática y de la internet, pues bueno, la manera más habitual o más importante de hacer reclamos informativos sobre lo que no está publicado de las instituciones, de su gestión ordinaria, de los trámites que realizan, de las actividades que realizan, que están en los portales institucionales, en los portales, en las páginas web, como también se les llama. Sí. Pues bueno, la población, una vez que puede ingresar por esa vía y saber una parte importante de lo que estas instituciones hacen, puede reclamar aquello que no está ahí tan claro, o aquello que necesita saber y que ahí no está, porque no pueden poner estas instituciones todo lo que hacen ahí. Entonces, por la vía más cómoda y la vía que está funcionando en un 90 y tantos por ciento, casi 97, 98% de las solicitudes que se realizan y que se llevan a cabo reclamando información por la ciudadanía, se hacen por vía internet, a través de una plataforma que el IFAI administra que se llama Infomex. Todas las instituciones públicas, prácticamente casi todas, están conectadas por esta vía, no solamente las del nivel federal, sino también las de los estados. Entonces, ahora es muchísimo más fácil que la gente, nuestra población de cualquier lugar de la República, ingrese por esta vía. Si quiere saber la cuestión que le importa del nivel ejecutivo, del nivel legislativo o del nivel judicial, lo hace por esta vía y pues si no le contestan, si no le responden adecuadamente, si estima que se le ha negado información o que se le está dando información incompleta o inexacta, pues puede recurrir vía el recurso, que es por la misma vía, se inconforma por la respuesta que le dieron, ya dije por qué razones, y bueno, pues entonces intervenimos ya en el IFAI y resolvemos los recursos. Por lo pronto digo, estamos todavía dedicados en exclusivo a lo que el Ejecutivo Federal contesta a través de sus 250 entidades. Cuando digo esto me refiero a Pemex, a la CFE o a la SEP o a cualquiera de estas instituciones que están dentro del Ejecutivo Federal. Comisionado, ¿cuántos días tienen las dependencias o entidades para responder a la solicitud de los ciudadanos? A nivel federal tienen 20 días, 20 días. Que se pueden renovar cuando existe dificultades para conseguir esta información por parte de las instituciones. A veces la información hay que buscarla o no es fácil prepararla o implica algún trámite especial y entonces se puede prorrogar. Lo ideal sería que no se prorrogaran y que se respondiera dentro de los 20 días. Y si esto no ocurre, entonces el solicitante puede reclamar que se le dé esa información vía nosotros, vía el IFAI. En los estados de la República, porque hay que decirlo, el IFAI es el órgano constitucional garante ahora de la información pública, pero en los estados sigue habiendo unos IFAIs locales, por así decirlo, unos órganos garantes similares al IFAI en cada uno de los estados y el Distrito Federal. ¿Pero si es IFAI o son no, ellos se llaman, apartes? Normalmente se llaman institutos de acceso a la información y transparencia, en algunos se llaman consejos, pero en general pues se llaman cada vez más institutos de acceso a la información pública y protección de datos, como acá. Comisionado, esta semana fue intensa en cuanto a la iniciativa de ley de transparencia, ya que hubo foros en el Senado donde algunos especialistas tuvieron la oportunidad de comentar sus posiciones en cuanto a dicha iniciativa de ley. El IFAI hace una semana, me parece, también pidió a los legisladores cambiar algunos aspectos de la iniciativa que discuten desde finales del 2014. ¿Nos podría platicar un poco acerca de esta iniciativa, comisionado, de la Ley General de Transparencia? Sí, muy bien. Fuimos efectivamente esta última semana, pero lo hemos venido haciendo en otros foros y encuentros con los senadores y con los diputados. Desde el año pasado, desde septiembre les entregamos, el IFAI, los 7 comisionados, les entregamos un planteamiento como estilo de tipo propuesta de iniciativa de ley, un proyecto de ley, donde con mucho cuidado y respeto les dijimos, esto sería lo ideal, esto sería lo deseable. Luego hemos venido trabajando con ellos porque ellos mismos tuvieron iniciativas en los diversos grupos parlamentarios y hemos trabajado junto con las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta materia. Pero entonces no fuimos solamente la semana pasada, lo hemos venido haciendo durante estos últimos meses y eso sí, fuimos la semana pasada a decirles que no fueran a ignorar o a olvidar los puntos claves, ese decálogo que nosotros le entregamos como diciéndole, estos son mínimos que les pedimos consideren y que no vayan a cambiarse. Entonces mandaron los 10 puntos relevantes a considerar en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Mi pregunta ahí sería, ¿por qué manda esto el IFAI? ¿Está tan mala elaborada la ley o por qué lo manda? No, en realidad es que se vino generando un clima de dudas entendibles,
al seno de los trabajos de los propios senadores, de los activistas más importantes de estos derechos, derecho de acceso a la información pública y de la transparencia, que empezaron a generarse rumores que podría haber retrocesos o que podría haber, ahí sí, modificaciones que vinieran a transgredir la ley de vanguardia que esperamos. Como la reforma constitucional puso tan alta la tranca y fue tan buena, pues consideramos nosotros que teníamos preocupaciones y fuimos a decirles a los senadores abiertamente, oigan, pues nos dicen que por ahí puede haber modificaciones importantes, algunas de ellas muy negativas. Entonces nosotros todavía no estamos en una actitud de calificar que todo esto venga tan mal, pero sí queremos en prevención pues decirles, oigan, no se les olviden estas cuestiones que son determinantes para que haya una buena ley. Francisco Javier Acuña, comisionado del IFAI, si le parece, vámonos punto por punto para entender las modificaciones que le hacen llegar al Senado. La primera es la información relacionada con derechos humanos. Mira, muy breve, esta es una cuestión que ha generado mucha controversia y mucha polémica, y en muy pocas palabras quiere decir que el IFAI es primeramente una institución que vela y defiende y protege dos derechos fundamentales, que son el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos, que ya dijimos es a la privacidad. Claro. Bueno, lo que queremos nosotros es que no se ignore lo que actualmente ya hace el IFAI, que no deje de seguir, que no deje de estar habilitado para, en casos que haya violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, que son situaciones críticas, demasiado complejas y terribles, ¿no? El IFAI pueda seguir haciendo lo que hizo hace unos meses, un mes y hace poquitos días, sobre los casos de Tlatlaya y de Ayotzinapa, en los que el IFAI, nosotros los 7 comisionados y por unanimidad, exigimos que se abriera parte o en el otro caso que se entregara toda la averiguación previa, habiendo desde luego de por medio una versión pública de las averiguaciones previas, tanto de Tlatlaya como de Ayotzinapa. Y esto lo hacemos por esta razón, que es un caso extremo, aislado, excepcional. Existe al parecer la intención de evitar que el IFAI pueda hacer esto, y es donde nos preocupó y dijimos, perder esa conquista, perder esta oportunidad que ya nos reconocía la ley, pues sería muy grave, sí sería en ese caso un retroceso. También mencionan sanciones a órganos garantes por apertura de la información. Esa es una cuestión que no queremos, que precisamente se coloca del lado opuesto a lo que consideramos es lo benéfico. Nosotros pedimos ahí que el IFAI no se encargue de, pues ahora sí que tundir y regañar a nuestros propios hermanos, los colegas o los comisionados de las entidades locales, ¿no? De las entidades federadas, porque somos responsables cuando nosotros tenemos acceso a una información. La información no está en el IFAI ni en los organismos locales, la información está en las dependencias públicas. Cuando una dependencia pública reserva información, lo único que podemos hacer nosotros en recurso es decirle, a ver, ven, trae la información que estás reservando. Vamos a verificar que efectivamente se pueda reservar, y si no, pues le decimos, entrégala. Bueno, esa medida la quieren o la proponen colocar para que el IFAI se encargue de sancionar a esos colegas nuestros que hacen lo mismo en los estados y que pudieran, fíjate todo el peligro y la gravedad del caso, pudieran, según esto, pues difundir indebidamente información reservada. Pues no lo podríamos hacer, porque además si lo hiciéramos seríamos sancionables por las vías ordinarias, por quebrantar nuestro mandato. Y si el IFAI se va a poner a sancionar a sus propios colegas de las entidades locales por hacer lo que bárbaramente nos podríamos imaginar que hicieran, pues entonces perdemos nuestro sentido de la función y nos volveríamos en verdugos de los propios colegas que hacen posible esta labor a nivel de sus estados. Comisionado, ¿qué otras medidas podría comentarle al auditorio de esta ley de transparencia que se tiene que implementar? Que nos preocupa a nosotros. Mira, rápidamente te podría decir que se provea, que se consiga que esta ley tenga medidas de apremio para que no se burlen los sujetos obligados o las entidades públicas, las burocracias, las instituciones públicas de las resoluciones que emitimos, porque si bien ahora ya son definitivas e inatacables, ¿qué pasa? Que, pues como se dice vulgarmente, carecemos de dientes. Entonces le emitimos la resolución, que no es una recomendación,
y le decimos entrega la información. ¿Y qué pasa si no lo hace? Pues finalmente lo único que nos está quedando hacer hasta ahora es darle aviso al órgano interno de control de esa dependencia para que inicie un procedimiento de investigación, para que detecte, si en su caso lo ve así, si hubo irregularidades. Pues eso es muy tibio, se burlan de nuestras resoluciones. Lo único que logramos con las resoluciones audaces y muy valientes que hemos tomado, o muy extraordinarias a la vista de lo que antes ocurría, pues es que retumben en el ámbito mediático y que entonces se sientan presionadas las autoridades a atenderlas, pero muy fácil es que no las cumplan. Entonces, que haya medidas de apremio para que desde la amonestación hasta sanciones que se puedan llegar a establecer, multas, y hasta, por supuesto, que se siga procedimiento para deponer del cargo a quienes obstruyan la información pública y o a quienes se burlen del derecho a saber de los ciudadanos. Doctor Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Juan Manuel Jiménez recibe y contesta tus comentarios en Twitter en @JuanmaPregunta.